Bueno, yo traté de preparar algo. Les doy la bienvenida a todos. Les agradezco a las personas, a los estudiantes de la agrupación Araucanía Silvestre que me invitaron. Y la verdad es que yo con gusto participo de todas las actividades que los estudiantes traten de organizar, puesto que es urgente y es prioritario que los estudiantes se comprometan y se preocupen de estos temas, puesto que estamos en un momento bastante crítico respecto de nuestra biodiversidad, de nuestros ecosistemas, y todo esto ayuda, todos son granitos de arena que ayudan y que pueden hacer la diferencia. Yo espero que todo transcurra bien. Hice una preparación, una presentación que no es muy larga, precisamente para que dar espacio más a temas de conversación. Yo he trabajado, como dice Daneski, durante bastante tiempo con los anfibios, y los anfibios están asociados a humedales, aunque se reconocen en Chile básicamente como habitantes de los bosques templados. Dentro de los bosques templados también hay una serie de humedales, arroyos, lagunas, pantanos, hualves, y a todos ellos están asociados los anfibios. Entonces, me estuve dando vueltas un poco a este tema, pensando en el título, humedales, salvavidas de ecosistemas. Yo pensaba, me parecía un poco redundante el título, pero le empecé a encontrar sentido, puesto que si bien los humedales son un tipo de ecosistema, es un ecosistema mixto donde se encuentran una parte terrestre, una transición entre un ecosistema terrestre, un sistema acuático, están ahí mezclados y encontramos fauna terrestre asociada a los bordes y también acuática, o el caso de los anfibios que ocupan estas doble interfaces terrestre y acuática. Entonces, de empezar a dar vuelta a eso, claro, uno en las clases de ecología enseña a los estudiantes de que los ecosistemas son unidades que funcionan a distintas escalas, ¿ya? Y una escala más chica de un ecosistema vendría siendo una célula que representa un ecosistema, y de hecho dentro de un humedal hay miles, millones de células y de organismos unicelulares, así como también hay otros organismos que son bastante más complejos. Entonces, claro, visto desde ese punto de vista, dentro de un humedal también hay otros ecosistemas que son más pequeños, y también, si uno lo mira con una mirada más amplia, obviamente va a encontrar que los humedales también aportan a la mantención de otro tipo de ecosistemas por los procesos que ocurren en un humedal. Entonces, como nosotros normalmente, a ver, voy a tratar de que esto avance, porque no avanza la presentación, Danetti. ¿Qué pasa ahí? ¿Pero es el PPT el que se queda pegado o en su computador avanza? No, ese que está pegada en la pantalla, no avanza a la segunda diapositiva. ¿Alguna ayuda? ¿Alguien? Tal vez podría... ¿Está compartiendo la pantalla completa o está compartiendo una pestaña? Ya, perfecto, ahí ya. Me encontré Sí, abajo ahí un... estuvo. Ya, Estaban ya. los botones. Sí, los botoncitos. No avanza con el teclado, sino que con el botón de acá abajo. Ya. Bueno, entonces, ahí está la ficha, que está bien bonito, ¿cierto? Nosotros habitualmente usamos una herramienta que es Google, ¿cierto? Que es una herramienta maravillosa, y cuando uno observa este planeta, que cuando uno va a una localidad en particular, te lleva como en un viaje, y lo observas así como desde lejos. Me imagino la primera imagen que pueden haber tenido los astronautas que tomaron la primera fotografía de la Tierra desde el espacio, y uno aprecia esto realmente como si fuera un gigantesco humedal, ¿cierto? Agua por todas partes, dentro de los continentes, afuera. Y claro, podría uno pensar, como la biosfera es
el ecosistema más grande que existe, ¿cierto? Que alberga toda la vida. Podría uno pensar también en el planeta como un humedal gigantesco, donde ocurre toda esta interrelación de tierra, agua y todos estos procesos que ocurren acá. Pero, obviamente, hay definiciones que son bastante más precisas que eso, que es una divagación mía, ¿cierto? Y está la definición de Ramsar, para que tengamos un lenguaje común, digamos, durante la presentación, que define un humedal como toda área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional, permanente o temporal también, y que está ubicado en los continentes, donde se incluyen también los acuíferos, que son muy importantes, las reservas de agua, lagos, ríos, arroyos, marismas, turberas, lagunas, llanuras, inundaciones y pantanos, ¿cierto? Todo esto constituye, está incluido dentro de la definición de humedal según la Convención de Ramsar, que se llevó a cabo, creo que por allá por 1981, y que es un tratado que Chile ratificó en la oportunidad. Entonces, si uno considera ese concepto, que es bastante amplio y que incluye muchos tipos de ecosistemas, entonces uno puede pensar que en este tipo de ecosistemas se alberga una tremenda variedad de formas de vida, y ocurren aquí procesos que son muy, muy importantes. Cuando uno observa un humedal, uno puede mirarlo de distintas aproximaciones, de una forma contemplativa, por ejemplo, porque la naturaleza también nos aporta a nuestro desarrollo espiritual, a nuestra paz interior, pero en ese humedal que está ahí en la fotografía ocurre una serie de procesos que implica el traspaso de energía de un eslabón trófico a otro, ¿cierto? Y eso es muy importante para mantener los equilibrios dentro de los ecosistemas y dentro del planeta, finalmente. Entonces, cuando uno ve un humedal, en realidad hay muchas cosas que no ve a la vez. Y eso es un poco lo que quería conversar un día relacionado a los humedales, y que por estas mismas razones nos aportan una serie de beneficios, ¿cierto? Hoy día a estos beneficios se le conoce como servicios ecosistémicos, que brindan tanto los sistemas boscosos, los humedales, el desierto, ¿cierto?, al ser humano, porque esto tiene una visión antropocéntrica. Nosotros tratamos en algún momento con algún colega tener una aproximación de cómo los ecosistemas también aportan servicios a sus habitantes, que son la vida silvestre, pero estas definiciones también son bastante limitadas desde el punto de vista de que son formuladas por nosotros, los seres humanos, y por lo tanto tiene una mirada bastante antropocéntrica. Entonces, dentro de los beneficios que tienen estos ecosistemas están la regulación de las inundaciones. Hay ciudades que están inmersas dentro de humedales, y los humedales ahí juegan un rol súper importante para evitar las inundaciones en las ciudades, y cuando los humedales son rellenados para efectos de desarrollo inmobiliario, eso después se resiente porque las ciudades no están preparadas para recibir esta cantidad de agua, que como ya no tiene ese lugar donde llegar, corre por las calles, ¿cierto? Inunda ciertos lugares de uso público, por ejemplo. Otra cosa es que albergan una gran biodiversidad, ofrecen hábitats anfibios, aves, roedores, etc. Y esto es súper importante. La biodiversidad que está en los humedales es importante por varias razones. Primero, porque al estar en los humedales están lejos de nosotros, o sea, están en sus hábitats. Si nosotros vamos destruyendo los humedales, toda esa biodiversidad que está ahí se pierde, pero hay alguna forma de vida que tienen una fragilidad o que tienen movilidad bastante alta, y se mueven de esos lugares buscando otros lugares donde
a sentarse y normalmente llegan a las casas de las personas que viven cerca, y eso va generando interacción entre los seres humanos y los animales que van perdiendo su hábitat. Frecuentemente, nosotros estamos viendo cómo los animales están cada vez más cerca nuestro, las aves, mamíferos, pumas que se han visto en las ciudades, y no es porque estén invadiendo ellos territorio que no les pertenece, sino que nosotros nos estamos acercando demasiado y los estamos acorralando sin dejarles espacios. Otra cosa es que son un reservorio de vegetación y proporcionan oxígeno, y también capturan CO2, que es súper importante. Dicen que hay investigaciones que indican que los humedales son una vía de salvataje para el planeta desde el punto de vista de capturar mucho CO2 que se encuentra hoy día en la atmósfera y que no existe la capacidad para ser captado, ¿ya? Ese es un problema bien serio que tenemos como civilización. Hay animales vertebrados, invertebrados, hay lugares de recreación asociados a humedales también, esparcimiento, contemplación, como les decía anteriormente, se están creando algunos espacios que se han categorizado como santuarios de naturaleza. Recientemente se aprobó una ley para reconocer y darle esta categoría a los humedales urbanos, por ejemplo, y ingresaron en esta primera lista 33 humedales, dentro de los cuales hay algunos que son de la región de la Araucanía, otros de la región de los ríos, hay otros de la región metropolitana también, por ejemplo, y que son áreas que necesitan ser conservadas porque son una fuente o un lugar de buffer para las ciudades, para que estas ciudades sean sustentables. Son lugares de aprendizaje también. En los últimos años yo he estado trabajando en un humedal que se llama Huizcapi, cerca de Loncoche, y ese es un lugar, a pesar de que es un lugar que aparentemente se formó por una carretera, que se hizo un camino, se levantó y se formó una laguna, empezó a llegar fauna nativa, garzas, carpinteros, algunos martín pescadores, peces, anfibios, y hoy día se transformó en un lugar protegido y un lugar que también sirve de esparcimiento y de un lugar de aprendizaje, puesto que los estudiantes del colegio van con sus profesores a ese lugar a realizar algún tipo de actividad. También ofrecen huéspedes a los patógenos, diluyendo sus efectos en las personas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos ecosistemas que son saludables, que están sanos, dentro de esos ecosistemas existen huéspedes para patógenos, y esos patógenos se mantienen ahí adentro en esos huéspedes. Cuando los ecosistemas se degradan, esos huéspedes ya no están, entonces se produce en esta interacción del ser humano con los animales, se producen estos saltos de patógenos a nosotros, y tenemos ahí el origen de las pandemias, como el caso del SARS-CoV-2 del 2002, que ustedes saben que los murciélagos son reservorios de estos virus. El murciélago infecta a un camello, el camello infecta al ser humano. Con la gripe porcina pasó lo mismo, de murciélago a un cerdo, ser humano. ¿Por qué? Porque estos virus necesitan de alguna forma primero pasar por un huésped intermediario. A propósito, todavía no se tiene certeza de cuál es el huésped intermediario del COVID-19, pero ese es el proceso, digamos. Hay una interacción que se ha estado dando en el tiempo más frecuentemente entre seres humanos y la vida silvestre, y por eso se producen estos saltos de patógenos que al final nos terminan afectando de la manera que nos ha estado afectando esta pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los humedales podrían ser considerados salvadores o salvavidas de otros ecosistemas? Bueno, ahí está lanzada la pregunta, ¿cierto? Y la idea era presentarle primero este cuadro de la importancia de los humedales, o qué son los humedales, y ahora algunos otros datos. Hay algunas
cosas que caracterizan, algunos elementos que caracterizan a los humedales y que le dan una gran importancia. Por ejemplo, tenemos distintos tipos. Por ejemplo, hay estuarios, hay ecosistemas ribereños, ecosistemas lacustres, marinos, palustres, y los humedales clasificados dentro de todos estos tipos, ¿cierto?, representan más o menos el 6% de la superficie del planeta. Suministran y purifican el agua dulce, que es algo muy importante. Son espacios de biodiversidad, son espacios en los que se retienen sedimentos y nutrientes, son también una importante fuente de alimento para el ser humano, controlan inundaciones, y todo esto se puede valorar. Y se estima que más o menos en 14 billones de dólares al año son los servicios que aportan estos ecosistemas al ser humano. Y por otro lado, ayudan también a mitigar el cambio climático, que es un tema también de mucha preocupación hoy día. Y acá abajo, en este cuadrito, aquí lo amplifico para que lo veamos mejor. Las mayores amenazas que se han presentado, el cambio de uso de suelo, entre uno, ¿cierto? Se rellenan los humedales para transformarlos en lugares de construcción, o para agricultura, pastoreo, por ejemplo. En otros lugares se siembra arroz, por ejemplo. Hay una gran cantidad de la producción de arroz se lleva a cabo dentro de los humedales, desvío de agua para represas, contaminación del aire, del agua, etc. Y se estima que desde el año 1900 han desaparecido de la superficie de la Tierra más o menos el 64% de los humedales. ¿Ya? Esa es una tremenda cifra. O sea, más del 50% de los humedales que alguna vez existieron ya no existen. Y probablemente eso también ha contribuido a la crisis que nosotros estamos viviendo hoy día en nuestro planeta. Bueno, otra razón importante de por qué los humedales sí podrían ser salvavidas de otros ecosistemas es que forman parte importante del ciclo del agua. En esta figura, en este esquema, ¿cierto? Nosotros podemos apreciar que hay algunos procesos que ocurren que son muy importantes dentro del ciclo del agua, y uno de ellos es que el agua que se filtra a partir de un humedal llega a los acuíferos y restablece el nivel de esos acuíferos con agua limpia que después queda disponible, obviamente, como reservorios. Así como también hay agua que fluye hacia el océano y mantiene la salinidad del mar, que también es importante porque todo esto es una cadena equilibrada donde se genera evaporación, transpiración, la precipitación, que es importante para mantener otros ecosistemas. Nosotros en la zona norte chico, por ahí tenemos en Chile un ecosistema que es un remanente, el bosque Fray Jorge. El bosque Fray Jorge, ¿cierto?, se ha venido de alguna manera retrayendo precisamente porque por la escasez de lluvia, por la desertificación, y se estima que en algún momento va a terminar por desaparecer, ¿ya? Y eso es precisamente porque en ese sector no ocurre este tipo de procesos, porque ha ido avanzando el desierto, ¿cierto? Y los ecosistemas llegan a un punto en que se hacen más vulnerables, no se autosustentan. Llega a un punto que pasan un umbral, ¿cierto?, de tamaño, y entonces corren el riesgo de terminar desapareciendo. Y lentamente se ha ido notando que este bosque que está en esta zona se ha ido retrayendo por el efecto borde, que es que está muy abierto, probablemente se seca muy rápido, no retiene humedad, y por lo tanto está destinado probablemente a desaparecer en un plazo quizá no muy lejano. Bueno, pero sin embargo,
pese a la gran importancia que tienen este tipo de ecosistemas, y por todo lo que nosotros hemos estado conversando ahora, o que yo les he estado comentando, hay este tipo de acciones. Entonces se drenan estos espacios para secar, para cambiar el uso del suelo, y normalmente están ocurriendo estas cosas todos los días, lamentablemente. Hoy día, con esta ley nueva que salió, probablemente esto se va a frenar un poco, pero a veces sale más barato para algunas personas o empresas pagar las multas que precisamente cumplir la ley. Entonces, yo el año antepasado fui invitado como experto a participar como testigo de 3 humedales que fueron intervenidos en la región de los ríos, y fui a declarar precisamente por este tema, puesto que habían sido groseramente intervenidos y rellenos varios humedales, incluido el río Valdivia, al frente del centro, donde se hizo una marina de manera ilegal, y todos los restos se tiraron encima de un humedal que está al lado. Entonces, todas estas cosas, hoy día por lo menos, se están llevando acciones adelante para tratar de detenerlas. Entonces, otra cosa que es muy importante y que lo mencioné un poquito a la pasada anteriormente, es la biodiversidad que está presente en los humedales. Entonces, se estima que al menos el 12% de todas las especies conocidas viven en humedales de agua dulce, ¿ya? Porque el agua es un bien muy importante para toda la biodiversidad, ¿cierto? Y se distribuyen en torno a ella. En el desierto, donde yo también he trabajado en algunas oportunidades con anfibios, normalmente la fauna se encuentra en quebradas que tienen una longitud de no más allá de 1000, 2000 metros, pero ahí se concentra toda la biodiversidad porque son verdaderos oasis y es porque hay agua, ¿ya? En el resto del desierto probablemente hay insectos, lagartijas, algunos animales que están adaptados a vivir ambientes más secos, pero la mayoría de las especies siempre se están agrupando en torno a las fuentes de agua, y por eso los humedales también son tan importantes. Entonces, si se destruyen los humedales, todos los beneficios que nosotros pusimos, que yo puse en la diapositiva al comenzar, se pierden. Se pierde la función de regulación, la biodiversidad se pierde, todo esto desaparece de ese humedal en particular que fue destruido. Algunas especies tienen la posibilidad de moverse, de ir a otros lugares, a otro hábitat, pero hay especies como los anfibios, por ejemplo, que tienen una movilidad muy baja, que terminan enterrados y se mueren. Entonces, cuando uno plantea estas cosas, como me tocó hacerlo a mí en un tribunal ambiental, la gente como que a uno lo mira como si no fuera importante en realidad que una rana quede aplastada por una tonelada de tierra, eh, pero es importante, y es importante porque los anfibios y otras especies de animales, eh, en su rol que tienen, en su rol ecológico, indirectamente también nos benefician a nosotros. Hace un mes atrás me invitaron o me llamaron para ir a hacer un rescate de fauna cerca del Puente Futa, porque estaban moviendo tierras con maquinaria pesada y habían anfibios que estaban cantando. Y claro, la idea fue que en realidad en ese lugar no había mucho anfibio porque había espinillo, había algunas plantas de nativo, y al otro lado del camino había un humedal donde estaban cantando muchos anfibios. Encontramos serpientes también que, aprovechando la oportunidad de hartos anfibios concentrados, se estaban alimentando. Y eh, entonces fuimos, y después que ya habían movido todo el terreno con maquinaria pesada, sorprendentemente encontramos más de 110, 112 animales
área de no más allá de 50 metros cuadrados. Y todos esos animales, si nosotros no lo hubiésemos rescatado y cambiado de lugar al lado, hubiesen terminado aplastados por todas las toneladas de material que estaban moviendo, y las personas que estaban ahí trabajando quedaron realmente sorprendidos porque no se imaginaron que habían tantos anfibios en esa área que aparentemente estaba muy intervenida. Había espinillo, había pradera, era el borde de un camino, pero ahí estaban los animales. En el poco pedazo de vegetación que quedaba, estaban debajo de las piedras, debajo de los troncos, eh, porque cuando los animales pierden su hábitat se agarran de lo que encuentran y siguen desarrollando su ciclo de vida como pueden. Entonces, eso también sirve de experiencia, puesto que nosotros a veces nos encontramos como científicos, pedimos autorización a veces al SAC para capturar algunos animales para hacer investigación. Eso yo la última vez que pedí eso, pedí 4 y me cuestionaron. Pero resulta que no les importa si terminan 120 animales aplastados por una tonelada de ripio, de tierra. Entonces son criterios que a veces uno no entiende respecto de estas cosas. Y lo digo porque resulta que cuando yo pedí la autorización del SAC para ir a mover esos animales, me dijeron que no era necesario un permiso del SAC, porque eso, como era un área tan pequeña, dependía más bien de la voluntad de la empresa, si quería o no hacer algún tipo de mitigación al respecto. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo y que van acumulando ese tipo de información para hacer alguna gestión posterior para ver si se pueden cambiar ciertas normas. Bueno, en la Araucanía, yendo ahora a situarnos en el lugar donde nosotros vivimos, ¿cierto? Donde trabajamos, existen una serie de humedales de distinto tipo. Hay marinos, tenemos el lago Budi, que está en la costa, ¿cierto? Puerto Domínguez. Hay continentales que están cerca de la zona intermedia, y hay también algunos humedales que son artificiales. De hecho, nosotros tenemos un humedal artificial en la universidad, una laguna ahí, que es muy bonita y que con el tiempo también ha ido albergando alguna fauna interesante, los que hemos tenido la suerte de ir, porque lo digo así porque hay seguramente algunos estudiantes de primer año que todavía no han podido ir a la universidad y no han conocido la laguna, pero ahí hay coipos, llevan guairaos, hay patitos también, anfibios, ranas, hay plantas, hay peces, braquigalaxias, hay zooplancton. Entonces hay toda una riqueza, una cadena trófica que se construyó en ese humedal muy pequeño, pero que es funcional. Entonces, dentro de estos humedales, ya sean artificiales, sean naturales, existe una gran diversidad de fauna que es muy importante. Fíjense que en este pequeño humedal que está en Huizcapi, salió en las noticias publicado esta información que dice que un estudio de ADN ambiental, el ADN ambiental es un ADN que queda disuelto en el agua. Se toman muestras de agua y se hacen PCRs y se determinan a través seguramente de BLAST. Yo no sé exactamente cómo es la técnica, pero se puede hacer un BLAST con ADN que está en la red o en el GenBank, y se pueden determinar afinidades del ADN que uno encuentra ahí con las especies que están almacenadas, y se puede hacer un contraste, y se determinaron que habían 179 especies en un humedal que no tiene más de 500 metros. ¿Ya? Ahí también hay coipos, garzas, y bueno, aquí en estas 179 especies estamos considerando también microalgas, ¿cierto? Eh, eh, organismos unicelulares, plantas, anfibios, mamíferos, aves, pero es impresionante la cantidad de biodiversidad que hay ahí. También en Carahue hay un humedal que también fue reconocido recientemente como sitio Ramsar,
de la región de la Araucanía, y también alberga una diversidad bastante grande. Esto salió también publicado, porque últimamente hay más interés de parte de la ciudadanía, de parte de los medios, en todos estos temas que tienen que ver con la conservación, con el medio ambiente, porque yo creo que de alguna manera todos nos estamos preocupando de esto. Bueno, y en relación con con los anfibios que uno puede encontrar en la región de la Araucanía, bueno, yo he trabajado desde el año 90, que hice mi tesis de licenciatura, empecé a trabajar con anfibios con mi profesor Ramón Formas, y desde entonces nosotros tuvimos la suerte de describir varias especies de anfibios, y ahí en la región de la Araucanía, precisamente en la laguna, que está arriba en la laguna Mayipo, al lado del Parque Turhuaca, yo describí una especie que se llama Alzodes igneus, el año 2005. Alzodes igneus también está más distribuida por la zona alta, en Conguilleo también, y también está hasta Panguipulli por la parte de arriba, porque tiene una característica que se coincide con algunos ejemplares que yo encontré después en este sector. Entonces, dentro de la fauna de anfibios, que son una fauna bastante pobre, digamos, en Chile, Chile se caracteriza por tener pocos anfibios, pero una de las grandes características que tiene la fauna chilena en general son los endemismos, ¿ya? Es decir, son especies que solamente se encuentran en nuestro territorio, en nuestro ecosistema, porque en realidad las especies de anfibios, de aves, de mamíferos, no son chilenas. Ya esas especies no responden su distribución a límites políticos, sino que responden, habitan ecosistemas. Entonces las especies que están acá básicamente se distribuyen en el bosque templado, que es el gran ecosistema que hay en Chile, y, eh, y algunas de las especies que viven o que habitan, mejor dicho, en el bosque templado, en la zona en que el bosque templado pasa hacia el lado argentino, también se encuentran a ese lado. Pero la gran mayoría de las especies están solamente en territorio chileno. Algunas son endémicas de la cordillera Nahuelbuta, por ejemplo, que es parte de este ecosistema, y por lo tanto el 60% de las especies de anfibios que hay en Chile son endémicas, es decir, no están en otro lado. Y 45 especies habitan el bosque templado asociados a humedales que se encuentran al interior de este ecosistema. Es decir, arroyos de montaña, por ejemplo, hay especies de anfibios que están adaptados a arroyos de montaña, otros que están adaptados a lagunas, como Calyptocephalela, por ejemplo, que tiene una larva más generalista. Y otra característica que tienen es que pertenecen a 6 géneros y 5 familias distintas, y algunos géneros son monotípicos, es decir, tienen una sola especie, como por ejemplo el género Hilorina, que solamente tiene la especie Hilorina silvática, o el género Insuetofrinus, por ejemplo, que el único representante que tiene es Insuetofrino acárpicus, y esas son especies muy particulares, muy raras, por decirlo así, en sus relaciones evolutivas y filogenéticas con el resto de la fauna, y por lo tanto eso las hace muy valiosas, no solamente como una especie única, sino que también como su recurso genético, que también es parte de la biodiversidad. Lo otro también que caracteriza a la fauna de anfibios de esta área es que tienen estrategias adaptativas distintas. Hay especies que viven en arroyos de montaña, que las larvas que tienen presentan unas ventosas en la boca para adherirse a las piedras y no ser arrastradas por la corriente. Hay otra especie, como el caso de Rhinoderma darwini, que tiene una estrategia de desarrollo que se llama neomelía. Vamos a ver luego algo de eso. Y estas son únicas en el mundo. O sea, no hay otra especie que tenga en el mundo un desarrollo como, por lo menos que se conozca hasta ahora, que tenga este desarrollo como el que tiene el Rhinoderma. Había una especie en Australia que se llama Geobatrachus, que incubaba sus huevos en el estómago. Imagínense ustedes lo que significa
incubar huevos en el estómago y no ser digeridos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo son estos procesos que ocurren en la fauna? Realmente son maravillosos. O sea, los únicos animales que nosotros conocemos que pueden vivir dentro de los intestinos son las tenias, los nemátodos, los lumbricus, que tienen una epidermis de colágeno que impide ser digeridas por los jugos gástricos. Probablemente puede que tengan una adaptación similar. Son cosas que probablemente no vamos a saber porque lamentablemente Geobatrachus fue declarado extinto hace algunos años atrás. Bueno, y entonces dentro de la fauna que nosotros podemos encontrar, tanto en la región de la Araucanía, la fauna batracofauna, la fauna anfibio, podemos tener acá, por ejemplo, en la parte alta, aquí están clasificados por tamaño, Calyptocephalela galli, que puede llegar a medir hasta más o menos unos 21 centímetros, bastante grande, y pesar, los animales más grandes que se han detectado han llegado a pesar hasta 1,5 kilos, ¿ya? Esta especie está en estos momentos con un grado de amenaza vulnerable, puesto que durante mucho tiempo ha sido cazada para consumo, ¿ya? Es la única especie en Chile que ha sido consumida como recurso alimentario, pero el gran problema que hay es que no se puede cultivar en cautiverio, o sea, no hay forma de lograr. Hay una colega, Claudia Vélez, que estaba en la Universidad, en la Santo Tomás, en Santiago, haciendo investigación al respecto, publicó un libro hace un par de años atrás, pero no lograron hacer que la Calyptocephalela se reprodujera en cautiverio. ¿Por qué? Porque esta especie es tan generalista que no lograban encontrar la dieta que le diera el fitness necesario para que se pudiera reproducir. Entonces los animales eran demasiado flacos, no tenían energía para llegar a la reproducción. Después está esta especie de acá que es, la voy a indicar, esta especie de aquí es Dermatobufo australis, que junto con Calyptocephalela pertenecen a la familia Calyptocephalelidae, porque también estos animales son de origen gondvánico. Fíjense que el año pasado salió una publicación de un fósil que encontraron de Calyptocephalela en la Antártica, ¿ya? Que era bastante más grande que esta, por supuesto, porque lo que encontraron parece que fue un hueso de la cabeza o algo así, o de la mano, no recuerdo muy bien. Pero era un hueso enorme, por lo tanto estos animales deben haber sido bastante más grandes los que vivían en la época del Pleistoceno, en la zona en el área de la Antártica, donde también se han encontrado polen y se ha demostrado que existían bosques de Nothofagus antes de las glaciaciones. Bueno, acá tenemos un Arzodes, que ya es un poco más pequeño, alrededor de unos 60 centímetros, y este es Insuetofrino, también un poquito más pequeño, cerca de 55 centímetros, y aquí tenemos un Pleurodema taur, que es considerada una rana ya pequeña, de 4,5 centímetros aproximadamente. Bueno, y una característica que tienen los anfibios es que presentan una metamorfosis, ¿cierto? Generalmente, no siempre, tienen una larva libre que nada y se metamorfosea y después sale del agua, como lo indica acá esta figura, pero en Chile, como existen una gran diversidad de ecosistemas, también hay variaciones a este patrón general. Entonces, estas son unas figuras que yo adapté un poco de una publicación, de un capítulo de un libro que escribimos con una colega hace un tiempo atrás. Perdón, creo que dije 50 centímetros, no, son 50 milímetros. No son centímetros, sino serían ranas enormes. Bueno, dentro de los límites de este ecosistema hay distintas adaptaciones. Por ejemplo, hay ciclos de vida asociados a la tierra y ambientes húmedos, y donde las especies ponen sus huevos en nidos. ¿Ya? Estas larvas, que por estar así enterradas, siempre en oscuras, son así blanquitas, transparentes,
son larvas del género Eusophus, ¿ya? Y estas no son larvas libres, no nadan, sino que el macho cuida las larvitas hasta que metamorfosean y después ya tienen su vida independiente cuando están ya recién metamorfoseadas. Estos tienen un desarrollo que se llama de tipo nidícola, ¿ya? Hacen nidos en el barro y el macho cuida los anfibios, o sea, la prole, digamos, por decirlo de alguna manera, más coloquial. Los anfibios son bastante especiales en ese sentido, no son machistas como otras personas que hay por ahí. De hecho, no solamente en esta especie se da este tema del cuidado parental del macho, sino que también en Rhinoderma, como lo vamos a ver. Después tenemos otro ciclo de vida asociado al agua, donde sí hay larvas libres, y aquí hay hay variaciones. Está esta larva que nada libremente, y hay otras larvas que se adhieren a las rocas, como el caso de Telmatobufo, que tiene esta ventosa en la parte bucal, y que se pega a la roca y la corriente del agua, que son muy fuertes, no las arrastran. Tienen además una cola que es muy musculosa y les permite nadar contra la corriente. ¿Ya? Esas son las larvas de Telmatobufo. Y finalmente tenemos acá, en la parte de abajo, el desarrollo de Rhinoderma. Rhinoderma pone alrededor de unos 15 o 20 huevos, que es algo muy propio de las especies que tienen cuidado parental, ya cuando son especies, entre comillas, de estrategia R, a ver, no, K pone pocos huevos, tiene una prole muy pequeña y el macho cuida la postura. Pero en este caso, en el caso de Rhinoderma, el macho, cuando los huevos presentan el embrión, un primer movimiento muscular, el macho se traga los huevos y los pone en la bolsa gutural, que es la bolsa que se infla cuando los anfibios cantan. Introduce ahí los huevos y las larvas se desarrollan y luego las libera cuando están completamente metamorfoseadas, en el caso de Rhinoderma darwini. Y en el caso de Rhinoderma rufum, las libera cuando están las larvas todavía sin metamorfosearse, pero en estado más o menos avanzado. Y el desarrollo de esta larva termina en el agua. Ahora, eso le generó problemas a Rhinoderma rufum, porque resulta que su distribución histórica estaba desde Concepción por el sur hasta Zapallar por el norte, por la cordillera de la costa, que justamente coincide con una de las áreas que ha sido más degradada por el desarrollo de la industria forestal, y por lo tanto todos los cursos de agua se secaron en esa zona, y esta especie es la primera especie que en Chile se ha declarado extinta, ¿ya? Yo creo que no se ha declarado oficialmente, básicamente por un tema de que todavía tenemos la esperanza de encontrarla, pero se han hecho muchos terrenos, han habido bastantes intenciones de encontrarla en distintos lugares, pero hasta ahora no ha ocurrido. Y esto ya estoy hablando de que el último registro que se tiene de Rhinoderma rufum es del año 1981 en la zona de Ramadillas, y desde entonces ya no se ha vuelto a colectar. Todo el área de Chihuayante, en Concepción, donde también habían ejemplares, fue afectado por un incendio varias veces, el Cerro Caracol, que es el cerro que está detrás de la Universidad de Concepción. Y en el área donde se encontraban estos animales también hubo un desarrollo inmobiliario muy importante con edificios y todo, entonces esto ya definitivamente, yo estuve ahí varias veces tratando de encontrar estos animales, pero no fue posible. Hasta ahora no han aparecido. Bueno, entonces, resumiendo un poco lo que estaba comentando anteriormente de las estrategias de desarrollo que tienen los diferentes especies de anfibios que podemos encontrar en la zona de la Araucanía y también en otras regiones de Chile, pero particularmente asociadas al bosque templado de Notofagus, están aquellos que tienen desarrollo nidícola, como el caso de los Eusophus, que tienen 10 especies,
Las larvas adaptadas a rollo de montaña, como el patobufo, que viven más bien en la cordillera, están tanto en la cordillera de los Andes como en la cordillera de la costa. Estas son las larvas, las que están aquí en esto con letras B, C y D. Tiene esta ventosa en la boca que es muy característica de esta especie, y esta cola que es muy muscular, y las aletas solamente están en la parte posterior. Están las otras larvas también de vida libre, que son estas son negritas, las de Rinera, las especies que antes se conocían como bufos, y la neomelía de Rhinoderma darwini, que incuba los huevos en la bolsa gutural. Y bueno, y están otros tipos de larvas bentónicas, como el caso de Calyptocephalela, que aquí se está comiendo a un Xenopus levi, la rana africana, y los adultos de esta especie son carnívoros, ¿ya? Así que, como ven, la fauna de anfibios, si bien es bastante pobre en número, desde el punto de vista de sus estrategias de desarrollo, son bastante interesantes, y esas adaptaciones son particulares a los ecosistemas de humedales que existen en nuestra región. Bueno, aquí hay un usufructo alto con su postura, es un macho, y acá también es una barrequila teniata. Las barrequilas ponen más huevos, ¿cierto? Estamos hablando de unos 400 huevos. En cambio, los usofus que tienen cuidado parental solamente ponen alrededor de unos 50 huevos, más o menos. Bueno, voy a ver si esto funciona. Este es un pequeño video de mi colega Claudio Soto, que es de la Universidad Andrés Bello, mi amigo. Espero que no se enoje porque voy a mostrarle este videito, espero que funcione igual. Sí, el audio al menos no se escucha en este momento. Se había desconectado el audio. Ya, No sé si no, me escucha en este el momento. video era mudo. Ah, ok. Ya.
Sí, era solamente la imagen, pero me interesaba que vieran la ranita que estaba con larvas adentro de la bolsa gutural y cómo se movían. Eso lo pudieron ver, ¿cierto? Mira, ahora Sí, se el video puede, se reprodujo bastante bien. ya. De hecho, ahora me apareció la barra aquí para... ¿ahí se escucha el sonido? No, el video no, o sea, el sonido no se... Ya. Ya, no importa, pero lo que les quería Pero al mostrar era menos se básicamente, ven las sí, imágenes. sí, que está, ahí se mueve la larva adentro. Bueno, esta es una estrategia, obviamente, que tienen estos anfibios para asegurar la viabilidad de sus crías. eh, por eso también, para asegurar eso, estos animales se mimetizan, pero de una manera increíble con el ambiente, con sus colores, con esta forma de hoja que tienen, cuando están botados de espalda, se confunden con, con el entorno. Y claro, los colores que tienen varían dependiendo del ambiente donde están. Hay unas que son, lo encuentras debajo de las quilas secas y son ver una hoja de quila, por lo tanto los depredadores no los detectan. Ok, bueno, entonces en los humedales que están, por ejemplo, en el lago Woody, hace unos años atrás se hizo un estudio ahí de los anfibios que estaban asociados y se encontraron pleurodema, que es el sapito de cuatro ojos, que es más conocido, o sapito de jardín también se le conoce, este que está acá porque tiene dos glándulas lumbares en la parte posterior que asemejan a dos ojos, pero se supone o se presupone que más bien tiene que ver con un tema de defensa. Batraquila teniata, que es la ranita antifaz, que está aquí, y Batraquila leptopus, la ranita moteada, que está de acá abajo, a la izquierda mía, y la Hilorina silvática, que es esta rana verde, o la rana esmeralda también se conoce, y Caliptocephalila galli, que también la había mencionado anteriormente, son como las especies más comunes de estos ambientes de humedales eh, por su estrategia. Estos, particularmente las batraquilas, depositan sus huevos en zonas que posteriormente se inundan con las primeras lluvias otoñales, entonces ponen sus huevos en zonas que están en depresiones, que están sin agua, estas zonas después se inundan y las larvas eclosionan. Pleurodema taur pone muchos huevos también, es una especie bastante oportunista y normalmente pone sus huevos en aguas templadas, en agosto, cuando el clima era más estable. Agosto era una época del año donde llovía y salía el sol, con mucha humedad, y estas pozas de agua se calentaba el agua a unos 20-25 grados, por lo tanto, sus larvas se metamorfosean en 20 días, ya están listas, antes que se sequen las pozas de agua. Por lo tanto, es una especie muy que prolifera mucho, muy rápidamente, pone muchos huevos también, eh, y una característica que tiene también Pleurodema es que estas especies se ha observado canibalismo. O sea, yo tuve la oportunidad de tener algunos ejemplares con sus crías, tratando de averiguar si también había un tema de cuidado parental, porque encontré en una marisma cerca de Keule un montón de recién metamorfoseados y andaban algunos adultos cerca. Y yo dije, Eureka, aquí voy a pegarle al bueno. Y resulta que los puse en un terrario y al otro día no encontré ninguno chico, se los habían comido todos, los adultos. Así que probablemente es un tema de control de población que hay dentro de esta especie, pero no necesariamente tiene que ver con cuidado parental. Bueno, el rol ecológico de los anfibios que están asociados a los humedales es un tema fundamental, ¿ya? Seguramente esto a ustedes les llama la atención. Los zancudos, ¿cierto? Son muy molestos.
algunos además, las picaduras, como se posan en aguas que están descompuestas y todo, generan alguna infección muchas veces. Otros transmiten enfermedades, pero, y todos estos animales también se reproducen en ambientes de humedales, o sea, en aguas que son detenidas, en aguas que están un poco contaminadas también, pero mala suerte para ellos, los anfibios también se reproducen ahí. Entonces, el año 2002 creo que fue el año internacional de las ranas, y se hizo en Europa una campaña bien interesante, que esto también me lo pasó Claudio, él las tenía, encontré muy buena. Dice: si las ranas se extinguen, tú lo notarás. Y aquí aparece una persona en una bañera leyendo, ¿cierto? Y lleno de bichos por todos lados, porque no están las ranas, ¿ya? Que son uno de los principales controladores de insectos, arañas y todo tipo de alimañas que se mueven, que por supuesto también cumplen un rol en los ecosistemas. Bueno, esto es parte del rol ecológico de los anfibios. Los anfibios mantienen a raya las plagas de insectos, y por supuesto eso también es un beneficio. Fíjense que en el Amazonas, por el tema de los mosquitos que transmiten enfermedades, mueren mueren de hecho miles de personas al año, y si no existieran los anfibios que se comen a esos animales, serían muchos más todavía. Entonces, esto es un tema bien interesante. En el último tiempo también se han estado usando la construcción de algunos humedales artificiales en zonas agrícolas para evitar el uso de pesticidas, para eliminar o de insecticidas. Entonces ahí cultivan anfibios, los anfibios se establecen y se alimentan de los insectos, y de esta manera se usa el control biológico para evitar el uso de algún tipo de venenos para las plantas, que después traspasan a las personas. Esta es una práctica que se está haciendo en Argentina, que se está haciendo en otros países también en Europa, en España, por ejemplo, y que sería quizás bueno también emularlo por acá. Otra característica que tienen los anfibios, que son animales que, como tienen una respiración 50 y 50, es decir, son pulmocutáneas, respiran 50% pulmones que no son muy desarrollados, y la piel, el otro 50%, la piel, por lo tanto, es permeable y pasa todo, ¿ya? Pasan los contaminantes, y eso genera malformaciones en los anfibios. Aunque ahora hay también otras teorías que indican que probablemente esto se deba a una larva de un insecto también. Los animales que han estado, hay algunos que están apareciendo sin patas, ¿ya? Pero en Estados Unidos existe toda una nomenclatura y fichas que se le entregan a las personas para que reporten los casos de anfibios con malformaciones. Aquí en la parte de abajo ustedes ven un animal que tiene dos patas, las dos patas izquierdas, y aquí está diafanizado, es decir, transparentado con algunos químicos, y se tiñe el hueso y se ve la tibia, perdón, aquí está la pierna, y después está la tibia que se duplica, y el resto de la pata. Bueno, esto es porque estos animales son muy sensibles, por lo tanto, todas las variaciones que ocurren en el ambiente de contaminación, ellos la acusan inmediatamente. Y eso es como el famoso el canario de las minas de carbón, ¿cierto? Que los mineros entraban con un canario, si el canario se moría era porque había que salir arrancando, porque había gas, un gas venenoso, el grisú. Y ahora tenemos los anfibios como nuestros canarios de la mina de carbón, porque nos alertan cuando las cosas no andan muy bien en el ambiente, y es lo que ha estado pasando últimamente con malformaciones en estos animales. Yo encontré hace años atrás en el sur de Chile algunos rinodermas con problemas de malformaciones en los brazos. A veces uno encuentra algún animal que le falta un trocito de piel, pero eso es básicamente alguna vez porque se escapó de algún depredador, porque estos animales también son bastante viscosos, resbalosos, precisamente como una forma de defensa. Bueno, y entonces
A la luz de todas estas evidencias y esto que yo le he estado conversando, la pregunta sigue ahí, ¿no? ¿Solo humedales salvavidas de ecosistemas? Yo creo que es importante reflexionar sobre eso, a, aprender más, conocer más de nuestros humedales, de la fauna que vive en ellos. Particularmente en mi caso, yo siempre he estado trabajando con anfibios, sigo haciéndolo todavía. Estamos trabajando en la descripción de una nueva especie de Oesophus, por ejemplo, y por lo tanto, eso es para reflexionar. Eso era lo que tenía preparado para comentar hoy día. Y bueno, yo voy a dejar la palabra a nuestra anfitriona para que dé la palabra a alguien que quiera hacer alguna consulta.